Amados hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir la materia de Cristología. Hoy estamos en la hora 7, Jesús, verdadero Dios y hombre. Y como tema secundario, la deidad de Cristo, que se comprueba con este material. Entonces vamos a empezar a compartir el material. El Señor Jesús es verdadero Dios. Tenemos varios versículos, vamos a leer solamente los textos. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y luego era con Dios, y luego era Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tito 2, del 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, estos textos nos hablan directamente de cómo nosotros entendemos que Jesús es Dios. Siempre recordamos la doctrina de la Trinidad, que está implícita en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero que de manera muy puntual de las tres personas se habla como divinidad, como parte de la divinidad. En este caso de Jesús, estos textos dicen que Él es llamado Dios. Entonces tenemos estos textos que hablan de Él como Dios. Desde Juan 1:1 que dice que en el principio, o sea, en el pasado, a la eternidad nuestra hacia el pasado, siempre fue Dios, fue el verbo. No se llamaba hijo, se llamaba verbo, pero dice que estaba con Dios y que era Dios. 1:14 de Juan dice que fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, describe claramente la divinidad y la gracia de Jesús. De hecho, Juan, tanto en el Evangelio como en las cartas que escribió, habla de manera muy puntual de Jesús como Dios. Entonces, es la palabra de Dios quien da esta connotación, da este concepto de Jesús como Dios. Juan 1:18 también continúa con el texto diciendo la idea que a Dios no le dio jamás, más el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. O sea, Jesús vino a dar a conocer a Dios. Por eso se llama verbo, recordamos. La palabra logos, o como el que revela, el que da a conocer muy específicamente la divinidad. Entonces, este es un texto muy importante porque cuando la gente pregunta cómo es que se puede comprobar o pedir que creamos en la Biblia o en Jesús, bueno, el versículo dice aquí, a Dios nadie le dio jamás, sin embargo Jesús, que está en el seno del Padre, o sea, ha estado en ese amor, en esa relación perfecta de padre e hijo, que se describe como dos personas divinas en este caso, dice que Jesús dio a conocer al Padre. Y cuando Romanos 9:5, Pablo ya dice que los patriarcas, de los cuales son los patriarcas, está disertando sobre la divinidad de Jesús, y dice, entonces vino Jesús, y Él es Dios sobre todas las cosas. Esto es así muy descriptivo realmente porque no da lugar a ninguna duda. Jesús es Dios sobre todas las cosas. No hay ninguna comparación. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son incomparables. Recordamos la trascendencia de Dios. No hay ninguna relación de igualdad con las criaturas. Realmente por misericordia ama, por misericordia salva, pero es infinitamente superior y habla claramente de su divinidad. Y cuando a Tito también Pablo le dice, 2 del 11 al 14 que leíamos, que la gracia de Dios se manifestó a los hombres enseñándonos que renunciemos a los deseos mundanos, habla de la salvación y que aguardemos la esperanza bienaventurada. O sea, la esperanza de los cristianos es ver que venga Jesús.
Nuestra esperanza es que venga por nosotros como iglesia y nos lleve en la traslación o arrebatamiento, que algunas iglesias llaman o algunos libros llaman así, pero estamos esperando entonces ser trasladados por el Señor. Estamos esperando el momento de ser llevados a su presencia. Pero dice que Jesús se dio por nosotros para librarnos de toda iniquidad. Dios solamente podía salvar, podía darnos el perdón de pecados, y describe allí como nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, no deja ningún lugar a dudas, nuestro gran Dios es Jesús junto con el Padre y con el Espíritu Santo, pero el que es el Salvador, lo único que vino a morir en la cruz es el Señor Jesucristo. Y cuando en Hebreos, pues muy probablemente escrito por Pablo a la iglesia en Egipto, habla de que del Hijo dice: tu trono es eterno, cetro de justicia. Entonces, el cetro de eterno solamente puede ser de la divinidad. Nadie más tiene un trono eterno. Ni siquiera David o personajes así muy destacados, aunque tuvieron importancia, tuvieron relevancia temporal o parcial, se dice algo en cuanto a la divinidad. Solamente de Jesús se dice: tu trono es eterno, tu justicia es eterna. Y bueno, 1 de Juan 5:20 dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, tanto el Evangelio de Juan como las cartas de Pablo hablan de Jesús como Dios, pero también en 1 de Juan. Posiblemente hablando a la iglesia en general, nuevamente retoma el tema Juan el apóstol y dice: Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es la vida eterna para nosotros. Entonces, damos gracias a Dios por palabra tan concreta, tan completa. Tenemos muchos textos aquí, hay más, pero estos son así como una selección para que recordemos que Jesús es llamado a Dios. El segundo tema es la conciencia de su divinidad. O sea, Jesús estaba consciente de que es Dios. Jesús nunca improvisó en cuanto a la idea de ser Dios. Era Dios desde la eternidad, y siempre tenemos aquí estos textos. Dice Mateo 10, de 37 a 39, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la hallará. Mateo 22, 41 al 45 dice: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué piensas del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Haciendo alusión al Salmo 110:1, escrito por David. Juan 5, 17 y 18 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 8, 40 y el 45 y el 47 dice: pero ahora procuras matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Juan 10, 36 al 38 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 13:3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces estos textos hablan de que Jesús, no solamente ya los textos que veíamos anteriormente, que es llamado Dios por varios escritores, también en su diálogo, en su disertación con los discípulos y con los judíos aquí en la tierra, se dijo totalmente a Dios, ¿no? Cuando dice: el que ama a padre o madre más que a mí, Mateo 10, realmente habla solamente de un concepto que se puede dimensionar con Dios. A la única persona que amamos más que al padre o a madre o a nuestros hijos es a Dios mismo. Y cuando Jesús dice: si me ama a mí más que a los hijos, o hay una contradicción en esto, se está poniendo una calidad de Dios. No hay ninguna duda, Jesús reconoció su divinidad y la expresó desde el principio. Ahora, cuando en Mateo 22, 41 al 45, los fariseos le dijeron un ataque porque estaba haciendo milagros y porque no estaban de acuerdo con la predicación del Nuevo Testamento, propiamente la vida de Jesús, Jesús dijo: si David le llama, dijo el Señor a mi Señor, Salmo 110:1 decíamos, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. David entonces reconoce a dos personas muy importantes. Dice: el Señor a mi Señor.
Entonces reconocemos ahí que le dice el Padre al Hijo, y David tuvo esa revelación, que iba a haber otro Señor al que se le iba a decir, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es interesante que esto no se cumplió con David, aunque David tuvo ministerio, tuvo una vida ejemplar en muchas cosas, triste en otras cosas, pero realmente Jesús es quien cumple plenamente esto. Al que estamos esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies es de Jesús. Cuando venga el juicio, cuando Dios ponga todas las cosas para que venga, bueno, en el futuro, ¿no? Lo que todavía es escatológico para nosotros en la gran tribulación, en el milenio y finalmente en la eternidad, Dios irá poniendo todas las, partes de verdad de que Jesús es Dios y sus enemigos echados a sus pies, o sea, derrotados delante de Él en esos momentos. Y estamos nosotros esperando. Ya son 2000 años de evangelización, de tiempo, decíamos, de la gracia, de predicación, pero aún Dios está en su tiempo perfecto disponiendo esa situación para el futuro. Ahora, cuando Jesús dijo en Juan 5, 17 y 18, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Entonces reconoció que el Padre es directamente la divinidad que veían los judíos. Jesús vino de ese Padre. Y Jesús es el verbo allí y dice entonces que los judíos entendieron eso, porque decía que su Padre era Dios, se hacía igual a Dios. Entonces Jesús en sus declaraciones pues contundentemente se dijo ser exactamente igual que el Padre, igual que Dios. Juan 8, 40 y 45 al 47 que leíamos, cuando Jesús dijo, me procuran matar porque les digo la verdad, no hizo esto Abraham. Porque recordamos que los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, había impiedad en sus vidas en el momento de Jesús, cuando Jesús les predicaba, no eran fieles, no estaban en un pacto de amor con Dios, sin embargo, decían ser hijos de Abraham. O sea, era algo como muy pretencioso en el corazón de los judíos y Jesús dijo, Abraham no hizo lo que ustedes hacen, tratar de matar a alguien que viene a decir la verdad. Entonces, si yo soy el enviado de Dios, ¿por qué me quieren matar? Y en esa controversia, donde hubo muchas veces violencia, intentos de matar a Jesús, reconocemos plenamente que los judíos entendieron claro el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios. Y Juan 10, 36 a 38, cuando dice, al que el Padre santificó, le dicen blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. O sea, la disertación de Jesús acerca de su divinidad, aquí sigue mucho en el Evangelio de Juan, recordamos ahí. Y entonces en el capítulo 8 y en el 10 continúa esa disertación, donde los judíos procuraban matarle, no estaban de acuerdo con que dijera que es hijo de Dios, sin embargo Jesús defendió perfectamente su divinidad ahí. En el capítulo 13:3 dice, sabiendo que el Padre le dio todas las cosas y había salido de Dios y a Dios iba, habla de que Jesús mismo en su conciencia, por eso decíamos, siempre Él supo que es Dios. Y dice que el Padre le dio todas las cosas. Reconoce entonces toda la autoridad, todo el programa, toda la provisión del Padre para él como hijo en ese momento, para que se cumpliera la salvación. Y Juan 14:1, cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, habla de una igualdad. Creen en Dios, crean en mí. Entonces son declaraciones, 8 declaraciones que tenemos aquí en textos bíblicos del Nuevo Testamento respecto a cómo Jesús se siente exactamente igual que el Padre. No hay ninguna blasfemia con esto. La Trinidad se empieza a enseñar en el Nuevo Testamento de manera muy clara, muy puntual. El punto 3 que tenemos ahí, Jesús tuvo conocimiento sobrenatural. Los versículos que tenemos son Mateo 11:27, Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lucas 5:22 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Juan 8:55 dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Juan 10:15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 17:25-26 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, más el amor, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Entonces Jesús también demostró conocimiento sobrenatural. Lo que llamamos la omnisciencia, solamente la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no es esto comparable con los profetas o con los apóstoles del Nuevo Testamento que tuvieron iluminación en la palabra, que escribieron o que hablaron parte de lo que Dios les revelaba y lo que está escrito para nosotros, Nuevo Testamento, como una parte de la revelación de Dios. Esto es mucho más allá.
Realmente Jesús tenía un conocimiento sobrenatural. Siempre decimos, aunque Él dejó voluntariamente, esto lo veremos en próximas semanas, si Dios permite, el hecho de dejar las funciones como Dios para que lo guiara el Espíritu Santo fue muy contundente en su vida terrenal, pero no dejó de tener ninguna de las funciones como Dios, tenía un conocimiento sobrenatural. Cuando dice Mateo 11 que el Padre le entregó todas las cosas y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Habla entonces de que Jesús conoce perfectamente al Padre. Y conocer al Padre o conocer al Espíritu Santo se requiere tener la calidad de Dios. No hay nadie más que pueda decir que conoce a Dios de esa manera. Entonces Jesús está poniendo al nivel exactamente de la divinidad. Conoce exactamente lo que conoce el Padre y el propósito. En parte de que Jesús vino a la tierra, además de morir por nuestros pecados, era dar a conocer esa voluntad perfecta del Padre. Entonces Jesús da a conocer al Padre porque conoce perfectamente. Y si el Padre es omnisciente, Jesús también es omnisciente. Conoce todo lo que el Padre conoce y viene para revelarlo según la voluntad perfecta del Señor. Entonces, en Lucas 5:22 dice que Jesús dijo, ¿qué están pensando? ¿Qué caviláis vosotros? O sea, Jesús conocía el pensamiento de las personas que nos rodeaban. Solamente esto lo puede manejar Dios. Las personas no tenemos esa facultad, no tenemos ese diseño para nosotros. Sin embargo, Jesús sí conocía el pensamiento de las personas que estaban. Y pasa en varias ocasiones en los evangelios, que nadie le tuvo que decir a Jesús algo. Jesús sabía lo que estaban pensando las personas porque es Dios. Tiene la misma atribución de omnisciencia que tiene el Padre y que tiene el Espíritu Santo. Cuando dice Juan 1:18, que a Dios no le leyó jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, también revela entonces otra vez la idea de dar a conocer a Dios. Vemos que el texto se repite mucho en Juan. Tenemos aquí al menos 5 textos del Evangelio de Juan, donde dice que Jesús conocía lo que conoce el Padre y Jesús lo daba a conocer. Tenía ese propósito. Juan 8:55 que dice, pero a vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, seré mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Habla otra vez de conocer al Padre. Y decimos, nadie puede conocer al Padre si no tiene el mismo nivel que es la divinidad, que se comparte exactamente en la misma proporción Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misma esencia o naturaleza la tienen las personas. Entonces Jesús no podría decir que conoce al Padre si no tuviera esa misma igualdad de conocimiento. Y dice, sería mentiroso si les dijera que no le conozco. O sea, la verdad es que Jesús conoce perfectamente al Padre y le vino a conocer. Dice Juan 10:15, así como el Padre me conoce, yo le conozco, pongo mi vida por las ovejas. Nuevamente, cuando habla de Jesús como pastor, habla del conocimiento. El Padre me conoce y yo le conozco. Entonces, es muy común allí en los evangelios y parte del Nuevo Testamento también el conocimiento sobrenatural que se describe de Jesús. Cuando dice Juan 17 en la oración sumo sacerdotal, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre, lo haré conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Habla perfectamente, nuevamente, del gran conocimiento. Dice, Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo te he conocido. Y la frase te he conocido es algo muy amplio, no es algo puntual, es algo continuo. El que ha conocido perfectamente una obra que empezó y se desarrolló y que continúa su efecto al presente, es en este momento como Jesús usa ese modo verbal. Yo te he conocido y te voy a dar a conocer. Y aún lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en mí y en ellos y yo en ellos. Entonces el conocimiento de Jesús viene para la salvación y para el amor que tiene también con la iglesia. Y esto habla de una gran bendición para nosotros porque tenemos un conocimiento limitado. Como iglesia conocemos la palabra, conocemos lo que Dios quiere, pero el propósito es que la gente sea evangelizada y que tengan el amor de Dios. Vamos a ver el punto 4. Tenemos aquí los atributos divinos de Jesús todavía. Y vamos a ver, en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selléis las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces ejerció atributos divinos de una manera muy contundente, ¿no? Cuando Jesús dice en Mateo 11:28, vengan a mí los que están trabajados y cargados y los haré descansar, habla de la omnipotencia. El único que nos puede hacer descansar es Dios.
Los seres humanos tenemos descansos parciales o temporales o puntuales. Pero aquí la descripción habla de un descanso permanente. Descansar del pecado, de la carga, el pecado y la maldad que tenemos y de las aflicciones que tenemos también. Entonces cuando Jesús dice, yo los puedo hacer descansar a todos, solamente lo puede hacer Dios. Y hablamos de la omnipotencia. Ningún ser humano puede hacer descansar a la humanidad. Y Jesús dijo de manera amplia a la humanidad, vengan los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y lo cumple. Realmente Jesús nos hace descansar y es parte de su ministerio como Dios y tiene esas funciones que nos traen bendición. Cuando dice Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, habla de la omnipresencia. El que descendió del cielo y ahora está aquí y nuevamente va a estar en el cielo. Habla entonces de la omnipresencia, ¿no? Y Jesús realmente habla aquí de una manera muy concreta. Nadie subió al cielo. O sea, Él no fue una persona que subió al cielo por revelación o por un milagro especial. Él viene del cielo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado en el cielo y estarán en el cielo. O sea, en ese lugar de altitud, en ese lugar de soberanía, de presencia incomparable. Entonces Jesús dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió. Descendió para morir por nosotros y luego con eso está en el cielo, otra vez habla en un presente continuo. Jesús está en el cielo permanentemente. Vino a la tierra para morir por nosotros, estuvo físicamente aquí en la tierra para morir y está en la cruz, pero Él siempre ha estado en todo lugar, es omnipresente. Juan 8:58 dice que Jesús dijo, antes que Abraham fuese yo soy, habla de la eternidad. ¿Verdad? Un atributo pusimos ahí eternidad. ¿Por qué? Porque los judíos otra vez en Juan estaban disertando en contra de Jesús y se dicen hijos de Abraham. Y Jesús dijo, bueno, antes que Abraham fuese yo soy. ¿Cómo podría Jesús ser antes que Abraham si Jesús está en el año 33 de nuestra era y Abraham vivió en el 2500 antes de Cristo? Solamente se puede siendo alguien eterno. Antes que Abraham viniera es Jesús, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quienes son antes de cualquiera de los grandes hombres o héroes de la fe, antes de los grandes hombres que ha existido en la tierra y que Dios puso por su misericordia. Entonces Jesús dice, soy antes que Abraham, y habla de su preeminencia en ese caso, ¿no? Para tratar de explicarles a los judíos. Juan 18 dice, nadie me la quita, tengo poder para ponerla y poder para volverla a quitar, habla de su vida. Este mandamiento recibí del Padre, otra vez la omnipotencia, porque el único que puede poner su vida y quitarla es Jesús. Recordamos que murió a manos de los romanos, murió por nuestros pecados, pero Él decidió morir. Y cuando dice, incluso en la cruz, que entregó su espíritu, habla de la autoridad que tuvo para morir cuando Él lo dispuso. Ningún ser humano puede hacer eso. Finalmente, por eso decimos que Jesús es incomparable, ¿no? Cuando también le dice a Juan 22:10 Apocalipsis, no oyes la palabra porque el tiempo está cerca, habla de la omnisciencia. Jesús sabía que el tiempo estaba cerca. Para los judíos quedaban como 30 años, 40 años antes de ser desterrados por los romanos en el año 70 después de Cristo, y eso era muy cerca. Realmente, ¿no? Y Jesús cuando le habla a Juan en esto y de la persecución contra los judíos y luego contra la iglesia, dice, no oyes las palabras de la profecía de este libro. Cuando aparece Jesús en Apocalipsis, aparece como Dios. Aparece como el que dispone, el que conoce los tiempos. Vamos a ver al menos 6 actividades divinas que tenemos de Jesús. El primer inciso son varios versículos. Creó el universo. Segundo inciso, preserva la creación. Tercer inciso, da la salvación. Cuarto inciso, concede gracia. Quinto inciso, perdona pecados. Y sexto inciso, presidirá el juicio final. Entonces Jesús tiene actividades divinas. Todo esto viene de la palabra de Dios. No estamos inventando ningún punto. Recordamos que la iglesia genuina, la iglesia ortodoxa, tiene siempre que sacar todo de la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios, lo tenemos que decir. Lo que no dice la palabra de Dios, pues no podemos nosotros ahí poner nada que sea falso, ¿no? Pero entonces dice aquí que Jesús creó el universo. En todos esos textos que tenemos aquí, usted puede leerlos o puede disertar sobre ellos en la tarea si tiene o alguna tarea que quiera, pero creó el universo. Es el creador, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, creó todo. Jesús es creador. Preserva la creación, recordamos una función de hacer de sustento, sostener la creación, que la creación se siga reproduciendo, se siga manteniendo hasta que Dios lo disponga. Entonces eso también es una función solamente como Dios. Solamente Dios puede preservar su creación. Y esta función es exclusiva del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando da la salvación, recordamos es Dios porque por eso pudo salvarnos, siendo un hombre con un cuerpo humano que veremos enseguida para estar aquí y sangrar y morir, pero tenía que ser Dios para salvar a toda la humanidad. Si hubiera sido un hombre nada más, no podría salvar a la humanidad. Y si da la salvación es porque es Dios. Concede la gracia también, tenemos una serie de versículos ahí, y el que da gracia es Dios siempre.
ese regalo que nos produce un gran gozo, siempre viene de parte del Señor y Jesús concede la gracia. Cuando habla de que perdona pecados, evangelios, tenemos ahí, entonces habla de su divinidad otra vez. Una atribución divina, perdonó pecados. Cuando Jesús dice en los evangelios, yo te perdono, eso fue muy desconcertante para los judíos, porque el único que perdona pecados es Dios. Pero Jesús lo dijo. Aquí tenemos estos textos donde él dijo que perdonó pecados. Y lo hizo y después sanó o levantó muertos. Y ella habla de su autoridad. Entonces, el único que puede perdonar pecados es el Señor. Y los textos finales que tenemos ahí, en la sexta línea de versículos, presidirá el juicio final. O sea, Jesús va a estar al frente del juicio final, juzgando a la humanidad, juzgando a las naciones, juzgando todo, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Tenemos allá a Jesús como el que preside ese juicio final. Gracias a Dios vamos a ver nuestro segundo tema, que es Jesús, verdadero hombre. Recordamos, siempre para evangelizar, para compartir, para poder llevar la palabra a la gente que necesita conocerla, y nosotros como cristianos afirmar o reafirmar o ampliar un poquito el concepto, tenemos que hablar de él como verdadero hombre. Dice el texto, la controversia cristológica se dio, sin lugar a dudas, por el alejamiento de la doctrina escritural. Enseguida presentaremos un esbozo del contexto temático sobre la humanidad del Mesías. Punto 1. Experiencias como hombre. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, ella que su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Mateo 19:14 y 15. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, se fue de ahí. Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 27:35. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27:50. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Marcos 4:38. Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Marcos 5:30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Bueno, entonces ya como disertamos un poquito sobre Jesús como Dios, 100% Dios. Ahora vamos a hablar como Jesús es 100% hombre, pero sin pecado. Siempre las experiencias como hombre, ¿no? Cuando dice ahí Mateo 1:18, de su nacimiento, encontramos la humanidad en pleno. El ser humano empieza con su nacimiento. Nuestra concepción, pues estamos inconscientes de ella, pero cuando nacemos empieza la historia realmente, ¿no? De nuestra vida, de cada uno. Bueno, pues Jesús tuvo un nacimiento. Tuvo una mamá que fue embarazada, dice ahí, por la obra del Espíritu Santo, y hubo un embarazo normal y el bebé nació. Y cuando Jesús nació físicamente, vino aquí a la tierra, entonces ese es el inicio de su humanidad. No apareció así en un lugar pues irregular, ¿no? O poco común, vino de una mujer. Por eso es cuando hablamos del nacimiento de Jesús. Ahora, cuando dice Mateo 4:1 que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, es un texto clave que nos habla de la humanidad de Jesús. Jesús no hubiera sido tentado si no tuviera un cuerpo. Nosotros somos tentados con el cuerpo, ¿no? Entonces, en el cuerpo de Jesús, aunque no haya pecado en su naturaleza, hubo una tentación del diablo. Con lo cual tenemos ahí pues una doctrina muy complicada, ¿no? Porque el diablo tentó a Jesús. Recordamos 40 días ahí en ayuno, ¿no? Y oración en el desierto. El diablo quiso tentar a Jesús de muchas maneras. Y el Evangelio lo describe. Entonces, si aún el diablo quiso tentar a Jesús, pues observó a un hombre 100%, ¿no? El diablo no es omnisciente, pero estaba tentando entonces a Jesús como si pudiera caer en pecado. Y el que le llevó al desierto fue el Espíritu Santo, como decimos nuevamente, guiado por el Espíritu Santo. Y esto habla mucho del inicio de su ministerio, la necesidad que tuvo Jesús de orar y de ayunar para, como humano, que estaba en 100% en nuestra calidad humana, tenía que empezar su ministerio de esa manera. Mateo 12:46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos le querían hablar. Entonces Jesús tuvo una familia. También eso es muy importante que nosotros lo reconozcamos, ¿no? La palabra habla de un padre, una madre, habla de 4 hermanos varones por nombre y habla también de hermanas, que no sabemos sus nombres, pero Jesús tuvo una familia muy grande. Entonces ahí habla también de su humanidad. Jesús no fue una persona extraña, así que llegara, como decíamos, de un lugar que no es lo común. Tuvo una familia.
Incluso esta vez que la familia le quería hablar, estaban interrumpiendo su ministerio realmente, porque Jesús tenía que seguir predicando la salvación. Y lo que habla de Mateo 12, pues da el desenlace de este texto, ¿no? Pero Jesús tuvo una madre y unos hermanos. No habla aquí del padre, posiblemente José ya había muerto, no dice la Biblia cuándo, pero finalmente la que aparece como ya una mujer de edad es María. Incluso en los evangelios y en Hechos aparece María, la madre de Jesús, ya ahí como parte de la iglesia. Pero entonces en este momento una madre y unos hermanos habla de una familia completa, ¿no? Y cuando Jesús puso las manos sobre los niños y se conmovió por los niños, habla entonces de sentimientos. No era un ser lejano, un ser extraño, es 100% Dios, ya dijimos, todos esos atributos incomparables, pero como humano se conmovió y oró por los niños. Y dijo, no les impidan venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesús tenía sentimientos, tenía cercanía, dice que puso a los niños y puso sus manos sobre ellos para bendecirlos. Entonces habla de una cercanía y un amor, habla de un contacto físico también. Cuando pone las manos sobre los niños, habla entonces del cuerpo físico de Jesús. No era un reflejo, no era una apariencia de humanidad, puso las manos sobre los niños. Mateo 26:38 entonces dice que Jesús, antes de ir a la cruz, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Recordamos que esto lo dijo a los discípulos la noche en que iba a ser entregado para llevar a juicio y luego ser crucificado. Dice Jesús, mi alma está triste hasta la muerte. O sea, no podría ser triste si no fuera humano. Realmente no. Cuando dice hasta la muerte, habla el extremo. Y muy posiblemente relacionado con la muerte. Qué tristeza sintió Jesús al saber que iba a estar en ese sufrimiento, cargando con todo el pecado, pagando por todas las enfermedades y separado del Padre y del Espíritu Santo para ser juzgado por la humanidad. Eso es inconmensurable para nosotros. Sin embargo, Jesús lo dijo ahí, estoy triste hasta la muerte. Ahora dice, cuando le crucificaron, repartieron sus vestidos. La crucifixión es prueba también de su humanidad, porque el hecho de que hubieran clavado, lo hubieran golpeado, lo hubieran maltratado tanto, lo hubieran pues incluso hecho la prueba de poner en su costado una lanza, habla de que Jesús está perfectamente en la humanidad. Dice Mateo 27:50, más Jesús otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Habla cuando murió en la cruz. Por eso decíamos, Él entregó su espíritu. Él supo cuándo morir porque tenía que cumplir nada más el plan de la salvación, que fue algo muy grande, algo totalmente fuera de proporción para nosotros, ¿no? Y en Marcos 4:38 habla cuando empezaba su ministerio. Estando en la popa de una barca, durmiendo en un cabezal, le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Recordamos aquella gran tempestad. Jesús estaba durmiendo. Entonces, dormir es una actividad humana. No fue un ser extraño que no durmiera o que no comiera o que no tuviera las funciones que nosotros tenemos. Finalmente, todas las funciones humanas las tuvo Jesús y en su humanidad le da el valor entonces al ser humano para ser perdonado. Tenía que tener un cuerpo perfecto para ser crucificado y morir por nosotros, pero entonces fue totalmente humano. Cuando Jesús dice que conoce el poder que se lo dará él, en Marcos 5:30, dijo, ¿quién tocó mis vestidos? Hablamos entonces de que estaba físicamente, le podían tocar. Recordamos ahí la sanidad de una mujer con un flujo de sangre y que Jesús también conoció perfectamente que había salido poder de él, que había sanado, pero dijo para que hubiera un testimonio. Entonces tenía que haber testimonio, pero tenía vestidos y pudo ser tocado. Y aquella mujer que tocó el manto de Jesús también habla de esa humanidad. Jesús no fue una imagen así efímera, fue realmente 100% hombre. Número 2, llamado hombre. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 7:46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 8:40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual oí de Dios. No hizo esto Abraham. Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan 19:5, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Tito 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 6 textos que dicen que Jesús es hombre. Así como hay textos que hablan de Jesús como Dios, hay una cantidad igual de textos que hablan de él como hombre, ¿no? Dice que aquel verbo fue hecho carne, o sea, finalmente Juan otra vez en esa disertación amplia del Evangelio y de las cartas, dice el verbo, que es la segunda persona de la Trinidad, fue hecho carne. No dice que parecía ser carne o que simulaba, dice se hizo carne.
Vino a ser totalmente como nosotros. Vimos su gloria, como de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la gracia y la verdad estaban en él, pero vieron la gloria de Dios en un hombre. Finalmente, ¿no? Era como nosotros, 100% hombre. Cuando dice Juan 7:46 que los alguaciles enviados por los judíos dijeron, ningún hombre hablado como este hombre. ¿Vieron en Jesús qué? Un hombre. Un hombre que hablaba, que tenía autoridad, que tenía un poder, que tenía una perfección en lo que decía como mensaje de Dios. Entonces también esos alguaciles dijeron, este es un hombre. No dijeron es una aparición o parece algo como un humano. Dice, es un hombre. Juan 8:40, cuando Jesús dice, me procuran matar, hombre que les he hablado la verdad, la cual hoy de Dios no hizo esto Abraham. Decíamos esto también en su divinidad. Habla aquí de la divinidad y la humanidad en este texto, ¿no? En Juan 8:40. Pero Jesús dice, soy un hombre que les he hablado la verdad. Ahora, cuando dice hombre que les ha hablado la verdad, no dice que no es Dios. Dice que es hombre que habló la verdad porque se encarnó. Aparte de que habló la verdad y la oyó de Dios, porque ahí viene su divinidad, tenemos ahí al único ser que tiene las dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios, es Jesús. Ningún otro ser tiene esas dos naturalezas en sí mismo, salvo Jesús. En Juan 10:33 le respondieron, no te apedreamos por obra buena, sino por la blasfemia, sino que siendo hombre te haces Dios. Otra vez reconocemos ahí que los judíos veían en Jesús a un hombre. Y decían, si eres hombre no te puedes hacer Dios. No entendían exactamente la encarnación y el propósito de ella. Cuando Jesús fue puesto, Juan 19:5, una corona de espinas y un manto de púrpura, otra vez se necesitaba un cuerpo para que lo lastimaran de esa manera que todos conocemos y que bueno, siempre en Semana Santa se predica, pero realmente Jesús tuvo una corona de espinas. Lo lastimaron, sangró, lo golpearon, lo debilitaron hasta matarlo. Y Pilato dijo, he aquí el hombre. Entonces, también este gobernador romano vio en Jesús a un hombre. Él no vio una cuestión diferente en Jesús. Jesús era 100% hombre, ¿no? Y cuando Tito 2:5, 1 Timoteo 2:5, Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre, habla entonces de Jesús como hombre y el único medio para darnos la salvación. Punto 3, verdadera humanidad. Es el último tópico que nos toca hoy. Mateo 10:3-6 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no les impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo la mano sobre ellos, los bendecía. Marcos 14:1. 2 días después era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Marcos 14:45-46, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, y le besó. Entonces le echaron mano y le prendieron. Ahí habla de Judas. Lucas 1:31, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Lucas 2:41-42, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Lucas 19:35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, lo subieron encima. Lucas 22:54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Lucas 22:63-64, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Lucas 23:11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, y vistiéndole con una ropa espléndida, volvió a enviarle a Pilato. Juan 1:38-39, y volviendo Jesús, viendo que le seguían, dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Ellos fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Juan 2:1-2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús, y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Juan 3:2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y hablamos de Nicodemo. Juan 6:21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida al lugar donde iban. Juan 10:22-23, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo en el pórtico de Salomón. Juan 11:35, Jesús lloró. Recordamos por la muerte de Lázaro. Juan 13:5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con la que estaba ceñido. Entonces concluimos esta
100% humanidad de Jesús con estos textos. Nuevamente Marcos 10, cuando dice que le presentaba a niños, dice que Jesús les dijo, no les impidan venir porque de ellos es el reino de los cielos, y los bendecía. Entonces cuando él bendecía habla de orar por los niños. Finalmente, decíamos, les impuso las manos, pero les estaba bendiciendo. Entonces es 100% Dios. No fue como se ha pensado una aparición o una semejanza de un hombre, era 100% un hombre, ¿no? Cuando dice que venía la fiesta, los días de la Pascua, en Marcos 14:1, los principales sacerdotes buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. O sea, los que estaban ahí como enemigos de Jesús le querían engañar y le querían matar. No se puede engañar y matar a alguien si no tiene la humanidad al 100%. Entonces también esa narración bíblica, recordamos, la palabra es un documento. Como documento totalmente fehaciente, totalmente histórico, la palabra de Dios tiene ahí el hecho registrado de que le querían engañar y matar. Entonces finalmente ahí habla también de la humanidad. El hecho de la muerte de Jesús habla de su humanidad. Marcos 14, 45 y 46, cuando Judas se acercó y le dijo maestro y le besó, para indicar a los enemigos quién era el Mesías, y le echaron mano y le prendieron. Habla de la humanidad. Judas le dio un beso. No se puede besar a una imagen, no se puede besar a una apariencia, es 100% un hombre. Igual los discípulos le vieron así. Aún el traidor Judas sabía que podía traicionarlo por dinero, como siempre sabemos, pero finalmente con ese beso que entregó a Jesús, y cuando le prendieron, y dice, le echaron mano y le prendieron, habla de la humanidad. No podrían prender a una aparición o algo no humano. Finalmente le prendieron porque tenía cuerpo humano 100% y una apariencia y una posibilidad de ser prendido y, bueno, pues llevado a ser juzgado. Lucas 1:31, cuando se le dijo a María, concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y le llamarás a su nombre Jesús, habla de quién iba a ser Jesús. Ese niño se tiene que llamar, recordamos, Jesús Salvador, o Jehová salva, o Dios salva, pero finalmente María concibió. Fue una concepción normal, salvo que fue por el Espíritu Santo, pero tuvo todas las implicaciones de una concepción. Por eso decimos la maternidad de Jesús en cuanto a María fue entonces en ese estado de embarazo hasta que Jesús naciera. En Lucas 2:21, cuando dice que vinieron a circuncidar al niño, entonces cuando desde bebé lo circuncidaron, era hombre 100%. Tenían cuerpo 100% para que hicieran ese procedimiento muy judío. Y finalmente, aún la circuncisión de Jesús es un testimonio. Decimos, la palabra es el testimonio total de la humanidad de Jesús. Le circuncidaron porque tenía un cuerpo como un bebé común. El resto de los bebés sangró como cualquier bebé, tuvo necesidad de ser lavada esa herida, de ser atendido, de la higiene que se requería en ese momento, como los judíos manejan, y finalmente Jesús fue circuncidado. Cuando dice en Lucas 2:41 y 42 que sus padres iban a la fiesta de la Pascua cuando tuvo 12 años, conforme a la costumbre de la fiesta, recordamos que es la fiesta del hijo de la ley, o Bar Mitzvah, que le hacían los judíos, le hacen, de hecho, cuando los niños cumplen 12 años, entonces los papás le hicieron una fiesta como un niño normal. Jesús no estuvo aislado, no estuvo fuera de la comunión o las ceremonias normales de los judíos, y tenía 12 años. Entonces, el tener edad, cuando dice los 12 años, exactamente habla de la humanidad. Desde el momento en que Jesús nació, empezó un tiempo de humanidad total, ya que Él resucitó y se fue al cielo después de la gran obra de salvación, pues recupera el cuerpo omnipresente y todos los atributos como Dios, pero finalmente aquí en la tierra tuvo todas las funciones y todas las limitantes y las posibilidades que se tienen con un cuerpo humano. Lucas 19:35, cuando dice que lo trajeron echando mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, es la entrada triunfal a Jerusalén. Unos días antes de ser crucificado, los discípulos consiguieron, el más seguro es que fueron una burrita y un burrito pequeño, y como dice, hay un pollino, y sobre esa burrita pusieron a Jesús, y Jesús entró con esa idea de paz, como esa idea de reconciliación, de humildad, pero no se podía subir en una burrita si no tuviera humanidad. Entonces, al hecho incluso de poner los mantos de los discípulos sobre la burrita, era una forma de reverencia hacia Jesús, y que físicamente se podía tener esos mantos como una demostración de afecto o de respeto. Y cuando Jesús entró a Jerusalén y se conmovió Jerusalén, vieron a un hombre 100% humanado como nosotros. Lucas 19:35, cuando dice, esto está ratificando su humanidad. Lucas 22:54 dice, y prendiéndole,
le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Entonces, cuando prendieron a Jesús, además de que Judas lo traicionó con un beso y lo entregaron, lo prendieron, dice ahí que lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Por eso decimos, fue un juicio ilegal. No fue hecho en el Sanedrín, en el concilio normal de los judíos, fue hecho en una casa. En la casa del papá del sumo sacerdote, recordamos que se estaban alternando Anás y Caifás, el sumo sacerdocio, pero entonces en este caso, al tener a Jesús prendido y llevarlo a una casa, habla entonces de que lo estaban aprendiendo como a un humano, el cuerpo humano 100% de Jesús. Y cuando dice que Pedro la seguía de lejos, también habla de una posibilidad que tenemos cuando alguien tiene un cuerpo. Podía seguir de lejos a Jesús porque le veía físicamente. Desde que Jesús nació hasta que resucitó, siempre fue físicamente algo accesible para los judíos y para sus discípulos. 22 de Lucas 63 y 64, cuando dice que le estaban burlando y le golpeaban, y le vendaban los ojos y le decían, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Todos estos soldados y judíos perversos que estaban crucificando a Jesús le hicieron cosas físicamente. El golpearle es algo muy físico, ¿no? Cuando dice que le custodiaban, habla de que le estaban cuidando para que no huyera, supuestamente. Entonces, custodiar a alguien es una labor totalmente humana, muy así como de acción de cárcel, de estar aprendiendo a alguien, pero cuando le golpeaban, habla entonces de su humanidad. Todos los golpes que Jesús recibió, habla también de su humanidad. Cuando le vendan los ojos, también habla algo físico, ¿no? Aunque él puede ver todo, no requería que le pusieran un velo para dejar de ver, es imposible, pero él se sujetó por amor a nosotros y se humilló, por eso es la palabra que cayó en estado de humillación para darnos la salvación. Y con eso que le golpeaban en el rostro también, otra vez, es una labor muy humana, ¿no? Golpear en la cara a alguien es algo muy ofensivo, pero le estaban golpeando. Y cuando decían que profetiza, ¿quién te golpeó?, se estaban burlando de él. Entonces toda esa burla, de esa turba, de esta gente impía, pues habla de algo hecho a una persona que estaba físicamente accesible para ellos. Cuando 23:11 de Lucas dice que Herodes y su soldado le menospreció y le escarneció, le vistió de una ropa espléndida y le envió otra vez a Pilato, habla otra vez de la humanidad. Recordamos que Pilato y Herodes eran enemigos, pero ahí cuando Pilato le manda a Jesús a Herodes, Herodes pensaba que era así como una función de diversión. Dice, esperaba verle hacer alguna señal, como si Jesús fuera así un cirquero, un espectáculo. Recordamos, los espectáculos no son la fe, ni la fe es un espectáculo. Jesús no hizo ningún milagro y entonces Herodes lo regresó, vistiéndole con un manto de ropa espléndida y igual le escarneció, se burló Herodes con sus soldados de Jesús. Juan 1:38 y 39, cuando dice que Jesús, viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? Habla de algunos discípulos y se quedaron con él en un lugar, habla de la humanidad. Se quedaron con él aquel día, recordamos la hora 10, eran como a las 4 de la tarde, ya a nuestra, y los judíos que venían en ese momento se quedaron con él en un lugar. Tuvieron que estar en un lugar resguardados del clima, resguardados de alguna situación de lluvia o de frío o de calor, tenían que estar ahí. Por supuesto, en muchas ocasiones Jesús comió con sus discípulos. De hecho, en todas las ocasiones en que estuvo él aquí en la encarnación, comió con sus padres, con sus hermanos, con sus discípulos, y en ocasiones con algunas personas especiales tuvo algún contacto ahí. Físicamente estaba 100% humanizado. Juan 2:1 y 2, que dice que hubo unas bodas en Caná de Galilea, estaba la madre de Jesús y también fueron invitados Jesús y sus discípulos, habla otra vez de una humanidad 100%. Veían en Jesús a un hombre. No sabían que era el Hijo de Dios o no le conocían todos como Hijo de Dios. Y al ser invitado a unas bodas con sus discípulos, habla de una función hecha a un grupo humano. Jesús era 100% humano. Cuando dice que Nicodemo vino de noche y le dijo, Maestro, nadie puede venir a Dios si no hace estas señales porque Dios está con él. Nicodemo reconocía algo de la divinidad de Jesús, pero finalmente estaba viendo a un hombre y le dice, tú has salido de Dios y eres el Maestro. Entonces habla de una humanidad. Juan 6:21, cuando dice que le recibieron con gusto, y enseguida llegó la barca a donde tenía que llegar. Habla de cuando Jesús en la barca con los discípulos llegaron a su destino, porque milagrosamente recordamos que Jesús calmó una tempestad. Y Jesús estaba en esa barca y se sujetó como los discípulos, aunque caminó sobre el agua, pero finalmente estaba en la barca y llegó con ellos a donde tenían que ir. Entonces Jesús se sujetó a una actividad totalmente humana en ese momento. Juan 10:22 y 23 dice que estaba en Jerusalén en la fiesta de la dedicación. Era invierno, Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Nuevamente recordamos ahí en ese momento, la fiesta de la dedicación era del templo.
hecho por Herodes. Los judíos hicieron una fiesta el día que se inauguró, que era un templo fastuoso, y le llaman la fiesta de la dedicación. Dice que era invierno y Jesús andaba en el pórtico de Salomón. O sea, le están ubicando físicamente en un lugar que estaba allí en ese templo, y el tiempo y el clima que había en ese momento. Entonces Jesús era 100% humano. Juan 11:35, texto más corto, que dice: Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Entonces Jesús tuvo esas emociones, lloró en este caso por Lázaro. En otra ocasión dice que Jesús se conmovió en espíritu, habla de una indignación, pero aquí dice que Jesús lloró, y solamente una persona que está en la actividad humana como nosotros podemos llorar. Como Dios, Él tiene otras funciones, otros atributos que hemos tratado de ver hace un momentito, pero como hombre Él lloró. Y habla entonces de esa reacción que es totalmente humana. En Juan 13:5, que dice que puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido, habla de un contacto perfectamente físico. Lavó los pies para hablarles de la humildad que tenían que tener ellos, pero Jesús está en un cuerpo 100%. Cuando dice que incluso empezó a lavar los pies de alguien se requiere entonces tener un contacto físico. Jesús no fue una aparición, no fue una imagen, era 100% humano. Y tocaba a los discípulos, lavó los pies y los secó con una toalla, dice, con que estaba ceñido. Entonces esa toalla y estar ceñido con ella habla también de un cuerpo totalmente humano, como el que tenemos nosotros. Entonces, damos gracias a Dios, hermanos, por esta lección 7 de nuestro curso. Gracias a Dios por su misericordia que nos permite compartir. Y decimos entonces: Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Muchas gracias por su atención.